Para la fe cristiana católica, el bautismo es considerado el primer sacramento de iniciación cristiana, por medio del cual empezamos a formar parte de la iglesia fundada por Cristo Jesús, y al igual que Él, recibimos los títulos de reyes, sacerdotes y profetas. Pues bien, ese es el tema que me propongo a debatir en el día de hoy como una respuesta en video al señor Carlos Antonio Montemayor Morales, pastor y predicador internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, muy conocido en este canal de YouTube por sus diferentes videos, muchos de los cuales siendo sus preferidos los que da su opinión personal en contra de la Iglesia Católica. Y es este el objetivo de esta serie, que lleva por título Reto al Pastor Carlos Montemayor, donde todas las personas pueden mirar los argumentos de ambas partes y sacar sus propias ideas. Igualmente, pueden colocar en mi canal abiertamente todas sus opiniones. Veamos inicialmente una primera intervención del pastor Carlos Antonio Montemayor Morales de su video titulado Verdadero Bautismo, la autoridad. El Señor Jesucristo es nuestro Maestro. La gente quiere sacar sus interpretaciones propias, devaluando cosas sagradas, como es el bautismo, y llamándolo innecesario. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él mismo fue bautizado, y no por cualquier hombre, por Juan el Bautista. No era que cualquier persona podía llevar a cabo ese acto tan sagrado, tan sublime. Juan dijo, el que me envió a bautizar. Y sabemos que él fue enviado de Dios. En esta primera exhortación, el pastor Carlos Montemayor explica cómo fue los inicios de la vida pública de Jesús cuando se hace bautizar por su primo Juan el Bautista. Sin embargo, podemos agregar cómo, después de su ministerio durante 3 años, predicando la instauración del reino de Dios en la tierra, en todo el territorio de Israel, y después de su triunfal resurrección, le manda a sus apóstoles la misión de bautizar a las gentes de todos los pueblos, lo cual aparece en los Evangelios o la Buena Nueva, en 2 referencias diferentes. La primera, sacada del Evangelio de San Marcos, el más antiguo de los 4, escrito hacia el año 60 de la era cristiana, y destinado a la primera comunidad de fieles adultos que recibió el bautismo. Lo vamos a leer de las Sagradas Escrituras de la Nácar Columna, una versión católica, en el capítulo 16 de San Marcos, versos del 15 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. La segunda cita bíblica está sacada del Evangelio de Mateo, escrito posteriormente hacia el año 65 o 70. Aquí el apóstol pone como condición inicial que todo creyente tiene que recibir primero el bautismo. Además, deja consignado por escrito la fórmula o las indicaciones que Jesús da para recibir este sacramento. Vamos a hacerlo también con otra Biblia católica, muy importante para los exégetas o estudiosos de la Biblia, que es la Biblia de Jerusalén. Nos vamos para el capítulo 28 de Mateo, versos 19 y 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más adelante vemos cómo, después de la llegada del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en la ciudad santa de Jerusalén sobre el colegio apostólico, es el apóstol Pedro el que empieza a predicar con gran valentía que Jesús es el Señor y Salvador del mundo, lo que provocó una conversión masiva y un bautismo de muchas personas. Así lo dice el libro que lleva por título Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso del 38 al 41. Y lo vamos a hacer leyendo la Biblia de cabecera de las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes, que es la Biblia Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este tercer punto observemos otra declaración conjunta del pastor Carlos Antonio Montemayor Morales. Muchas personas están bautizadas en este mundo, por una iglesia, por la otra, por la otra. La pregunta sería, ¿y el bautismo que recibieron es de los hombres o es del cielo? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia para que un bautismo sea de los hombres o sea del cielo? El que lo efectúa. Qué importantes fueron estas palabras que acabamos de escuchar de voz del pastor Carlos Antonio Montemayor, porque nos habla de un único y verdadero bautismo, a diferencia del bautismo de los hombres que se ha venido practicando desde hace 21 siglos, fecha en la cual Jesucristo funda su única y verdadera iglesia. Por lo tanto, hasta nuestros días tiene que seguirse practicando este sacramento. Y así, la Iglesia Católica cuenta con un testimonio muy importante del siglo I, llamado el siglo en que estaban los apóstoles, el primer siglo de la era cristiana, que reconoce como verdadero la Iglesia, la luz del mundo, a la cual pertenece el pastor Carlos Montemayor, y es un escrito conocido como la Didache o enseñanza. También recibe el nombre de Dodeca Apostolum o doctrina de los apóstoles, escrito hacia el año 70, tal vez en Siria o en Egipto, y casi contemporáneo, por lo tanto, a algunos libros del Nuevo Testamento. Esta obra es una especie de manual de instrucción cristiana. Sobre el tema del bautismo a los neófitos o los nuevos discípulos, recalca la misma indicación que dejó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. En uno de sus apartes dice así: derrame 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora bien, sobre el sacramento del bautismo, palabra que viene del griego batisein, que quiere decir sumergir o introducir dentro del agua, la Iglesia Católica desde los primeros siglos lo ha practicado en 2 formas. En primer lugar, a los niños, y en segundo lugar, a las personas adultas. Este segundo grupo recibió el nombre de catecúmenos, palabra que también viene del griego katageo, que quiere decir instruir o enseñar en la fe cristiana. El rito sacramental se realizaba de 2 formas. El bautismo por infusión o aspersión estaba reservado a los enfermos y a los niños en riesgo de morir. A los catecúmenos en la edad adulta se hacía por inmersión dentro de una piscina de profundidad suficiente que se conservan hasta nuestros días en muchas basílicas, catedrales o iglesias católicas en Europa. Sin embargo, sabemos cómo, entre las iglesias cristianas, a diferencia de la católica, el bautismo de los niños es uno de los temas que más nos divide. Por eso, la Iglesia Católica tiene como base de fe el catecismo de la Iglesia. Y lo vamos a explicar este punto en el numeral 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorable en la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde los mismos comienzos de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya también bautizado a los niños. El mismo artículo da 3 referencias bíblicas como apoyo. La primera está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 15 y 33. La segunda, del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, verso 8. Y la tercera, de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 16. Igualmente, la Iglesia Católica cuenta con el testimonio valiosísimo de los llamados padres de la Iglesia, que fueron los primeros escritores del cristianismo posteriores a la generación de los apóstoles. Y es así como contamos con la versión de San Irineo, obispo de León, quien vivió entre los años 140 al 205. En su libro Contra los herejes escribió: Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios, infantes, niños, adolescentes,
jóvenes y viejos. Del mismo modo, Orígenes de Alejandría, del 180 al 255, afirmaba en su carta a los romanos que la Iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de bautizar también a los niños. Por su parte, el Concilio de Cartago, norte de África, del año 253, ordenó que se bautizara a los niños a partir del segundo o tercer día de nacido. Ya en cuanto al bautismo de los catecúmenos, podemos agregar que esta era una práctica muy común en la iglesia primitiva e iba acompañado de vigilias, oraciones y la participación en grupo de la liturgia de la palabra, es decir, las lecturas de la Biblia en las asambleas de los cristianos. Este periodo de instrucción en la fe por un catequista podía durar un máximo de 3 años de preparación, donde el candidato, en tiempo de la Cuaresma, se preparaba intensamente para pasar un examen previo sobre dicha cuestión. El Viernes Santo, los candidatos ayunaban y el sábado, en la vigilia pascual, recibían el bautismo por manos del obispo. Este fue el caso de San Agustín, doctor de la Iglesia Católica, quien se bautizó en el año 387 a la edad de 33 años por San Ambrosio, el episcopo o el pastor de Milán, Italia, el día de la Pascua Florida, o al menos durante el tiempo pascual. Volvamos a ver otra parte del video del pastor Carlos Montemayor, donde toma como referencia una declaración del Papa Francisco. En estos días, el que llaman Papa Francisco I, pero le dicen Francis, él salió con una cosa que pues a la gente le cayó en gracia, como para dar risa, que si venía algún extraterrestre, él lo iba a bautizar. Qué curioso, ¿verdad? Hablar por hablar. Eso no lo habló Cristo. Eso es que en aquella época no había extraterrestres. Ahora son nuevos los extraterrestres. ¿O es nada más una forma de hablar? Para aclarar este punto sobre las palabras que había dicho el Papa Francisco sobre el tema del bautismo y los extraterrestres, es necesario ampliarlo y tomarlo como base de las noticias que puedan aparecer en cualquier buscador o página de internet al respecto. En la homilía del lunes 12 de mayo del 2014, el Papa Francisco relató una historia de los apóstoles en la que Pedro confraterniza con un grupo de paganos, un hecho que le costó las críticas de los cristianos, a la que el Papa Francisco respondió: eso era impensable. Por ejemplo, mañana viene una expedición de extraterrestres y alguno de ellos se acerca a nosotros. Aquí extraterrestres, verdes, con esa nariz larga y orejas grandes, al igual que como lo pintan los niños, y uno de ellos dice: quiero ser bautizado. ¿Qué pasaría? Francisco dijo que el cristianismo había luchado desde sus primeros tiempos por la tentación de rechazar la presencia viva de Dios en diversas formas. Sin embargo, agregó que cuando el Señor nos muestra el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir: no, Señor, no es prudente, no, vamos a hacerlo mejor de otra manera? ¿Quiénes somos para cerrar la puerta? Aunque no se ha hecho esperar la reacción de diversos medios de comunicación, incluso el propio Vaticano, afirmando que el Papa no cree en ninguna nave extraterrestre llena de pequeños hombres verdes aterrizando en la Plaza de San Pedro, con la esperanza de convertirlos al catolicismo. La Radio Vaticana interpretó rápidamente el mensaje para que nadie comience a especular sobre la posibilidad de un encubrimiento de la Iglesia sobre la existencia de vida extraterrestre. La contundente respuesta del Papa fue que la Iglesia no debe cerrar las puertas a cualquier persona o ser extraterrestre y que deben ser tratados todos como iguales. En este último segmento veamos una última aclaración del pastor Carlos Montemayor, donde trata de relacionar el nombre que adoptó el Papa con Francisco de Asís, un santo muy querido y conocido en todo el mundo cristiano. Veamos. No es de extrañar que Francis diga esas palabras, puesto que algunos creen que él tomó el nombre de Francis de Asís, o sea, Francisco de Asís.
y creen que de ahí tomó el nombre, siendo el jesuita. Más bien ha de ser de Francis Xavier, que es el cofundador de los jesuitas. Pero bueno, dejemos que fue Francis de Assisi, un hombre tan demente que andaba bautizando los animales, creyendo que la sangre de Jesucristo fue derramada por los perros, por los gatos, o como él, que bautizó a unos peces. Sumerjan su cabeza y yo los bautizo. Son harina del mismo costal. Después de escuchar al pastor Carlos Montemayor, comparto con él la idea de que Francisco de Asís era un hombre completamente loco o desquiciado, tan loco o desquiciado como lo fue también San Pablo, el apóstol a las naciones o el apóstol a los gentiles, quien se consideraba a sí mismo como el mayor loco del cristianismo, 2 Corintios 11:23. Ambos compartieron el amor a Jesús crucificado, como lo enseña la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 18. Y lo vamos a hacer leyendo la Biblia latinoamericana. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Del mismo modo, si vamos a hablar de San Francisco de Asís, tenemos que reconocer que él fue la primera persona reconocida oficialmente en llevar en su cuerpo las heridas o las cicatrices de Jesús crucificado. Este hecho ocurrió el 14 de septiembre del año de 1224, el día de la exaltación de la Santa Cruz en el calendario litúrgico, cuando el santo fraile, después de una noche de meditación en lo alto del monte Albernia, tuvo una visión de un serafín alado, clavado a una cruz, que volaba hacia él. Enseguida sintió agudos dolores en las manos, pies y en el costado. La visión se desvaneció y Francisco descubrió en su cuerpo los estigmas de Cristo crucificado. Otro hecho significativo en su vida fue el inmenso amor que sintió por la naturaleza y los animales, viendo en los pájaros o en el hermano lobo la grandeza de la obra creadora de Dios Todopoderoso. Por otra parte, es completamente falso lo que afirmaba el pastor Carlos Montemayor de que este santo de la Edad Media haya bautizado alguna vez a los peces. Tal vez a lo que se refiere el pastor de la Iglesia La Luz del Mundo es a un acontecimiento que tiene mucho que ver con otro siervo de Dios y discípulo de San Francisco de Asís, que fue San Antonio de Padua. De él se sabe que en una ocasión en que los habitantes de una aldea no quisieron escuchar su sermón, se fue a un río cercano y empezó a predicarle a los peces, quienes sacaron sus cabezas del agua, los más pequeños adelante y los más grandes atrás, como un gran anfiteatro. Igualmente, de la vida de este santo taumaturgo hay un hecho relacionado estrechamente con el tema que estamos hablando hoy, que es el de los sacramentos, aunque no precisamente con el del bautismo, sino con el mayor y principal de todos, que es la Eucaristía, la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el vino y en el cáliz. Y eso sucedió en otra ocasión en el pueblo de Rimini, Italia, donde se había extendido la herejía de los albigenses que negaban esta verdad de fe. Uno de estos herejes retó al santo franciscano a una prueba de fuego. Él le propuso dejar sin comer durante 3 días a su mula. Al cabo de los mismos, todos se reunirían en la plaza principal. San Antonio llevaría en la custodia la Santa Hostia, y él tendría al otro lado un canasto con heno, esperando a ver qué haría el animal. San Antonio estuvo esos 3 días ayunando y haciendo oración. En la fecha indicada, todos los habitantes de la comarca se habían reunido en el lugar acordado. San Antonio salió de la iglesia llevando el Santísimo. La mula estaba en el centro, y a un lado de la plaza se encontraba su retador con un canasto lleno de heno. Cuando soltaron al animal, este se acercó primero donde estaba su dueño, pero después volteó y al mirar al santo con la sagrada forma, se dirigió hacia él, dobló sus patas delanteras y así permaneció hasta que el santo volvió a la iglesia con la custodia. Muchos dirán que estos 2 ejemplos son producto de las leyendas piadosas o el fanatismo religioso de los católicos, pero si lo vamos a hacer analizándolo desde una perspectiva más objetiva, vemos que guarda mucha relación con hechos asombrosos que narran las Sagradas Escrituras, como por ejemplo, cuando Yahvé mandó a un enorme pez para que se tragara en medio del mar a Jonás,
y durante 3 días y 3 noches estuvo en su interior, y después lo expulsó de su estómago en las playas para que fuera a la ciudad de Nínive. Eso aparece en el libro que lleva su nombre, en todo el capítulo 2. O también, otro episodio que guarda mucha similitud es el narrado en el libro de los Números, en el capítulo 22, verso del 22 al 33, cuando el Shaddai, por medio de un ángel, hace hablar a la burra de Balaam, profeta de los moabitas. Para concluir este tema y no crear dudas al respecto, quiero también explicar lo que sucede el 17 de enero, fecha en que se celebra la fiesta religiosa de San Antonio Abad, padre de los monjes cenobitas del desierto, que vivió en Alejandría, Egipto, en el siglo III, y que es además considerado como el patrono de los animales. En esta fecha del santoral católico se tiene por costumbre en algunas parroquias que los feligreses lleven al templo a sus mascotas y animales de granja para recibir una bendición con agua bendita por medio del sacerdote. Hemos tenido la oportunidad de haber analizado el tema del bautismo desde varios lineamientos y no me queda más sino hacer la invitación para encontrarnos en una próxima oportunidad para seguirle dando respuesta a los planteamientos o los interrogantes que nos plantea el señor Carlos Antonio Montemayor Morales de la Iglesia La Luz del Mundo. Reciban como siempre un afectuoso saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.